Hola, buen día. Ya vamos avanzando en este curso de italiano. Ya nos encontramos en la unidad 3, lección 34. Para el día de hoy vamos a estudiar el uso del tiempo pasado en italiano. Recordemos que el tiempo pasado es aquel que nos indica que una acción o un acontecimiento ya sucedió. Por tanto, conjugamos el verbo diciendo que la acción ya se realizó. En el italiano existen dos tiempos pasados, el pasado próximo y el pasado remoto. Observemos en este corto video tutorial cómo se utilizan y cuál es el más utilizado. Vamos a conocer entonces en primera instancia el pasado próximo. El pasado próximo es un tiempo compuesto, ojo con esta palabra, compuesto del pasado indicativo. En la oración ieri ho acquistato una maglia rossa, ayer he comprado una camiseta roja. En este caso tenemos dos verbos, o que viene del verbo avere y acquistato que viene del verbo acquistare. En este caso ho acquistato, he comprado o he adquirido, componen dos verbos. El primero, o, que funciona como verbo auxiliar, y acquistato, que funciona como verbo principal. Aquí también sucede algo, y es que en el español, por ejemplo, hay algo que se llama el participio pasado. Y un participio pasado en español se compone de un verbo auxiliar, en este caso he comprado, con H, funciona como el auxiliar del verbo haber, y comprado, con su terminación ado, funciona como un participio. Recordemos que los participios terminan en ado o ido, comprado, adquirido, pasado, decidido, etc. Esto es el famoso participio. Lo mismo sucede en el italiano. Digamos que el pasado próximo en italiano se escribe con un participio, ayudado de un auxiliar. También en el ejemplo, io sono nato nel 1988. En este segundo ejemplo tenemos sono nato, pero con la diferencia en que el auxiliar ya no viene del verbo avere, sino del verbo essere. Recordemos que el verbo essere es aquel que se refiere al verbo ser o estar en italiano. Io sono nato, yo soy nacido en 1988. Entonces en este caso, sono nato, soy nacido, funciona soy o sono como auxiliar del verbo ser o estar, y nato, nacido, es el participio del verbo nacer. El otro pasado, que aunque es menos utilizado, solo en unas partes del sur de Italia ya hoy en día se utiliza, es aquel tiempo simple del pasado indicativo. Entonces en este caso no es compuesto sino simple. Miremos el ejemplo. Io lessi il libro di storia. Como podemos observar, lessi es el verbo principal y no tiene ningún tipo de verbo auxiliar que lo preceda. En la oración lei lesse il libro di storia. Para este segundo ejemplo hemos cambiado el pronombre personal io por lei, ella, y mantenemos el verbo leer, pero en este caso se escribe lesse. ¿Por qué la diferencia? Porque de acuerdo al pronombre personal hay una escritura del verbo leer en pasado simple. Io lessi, lei lesse. Como les repito, este verbo o este pasado remoto es muy poco utilizado, solo en unas pocas poblaciones italianas se usan, por lo cual vamos a centrarnos solamente en el pasado próximo. El pasado próximo entonces indica una acción pasada, porque es un tiempo pasado, y las acciones en el pasado próximo son ocurridas en un pasado cercano, quiere decir algo que ocurrió hace unos minutos, hace un momento, hace unos días. No es un pasado muy lejano y se compone de dos palabras. Recordemos el ejemplo de ho acquistato. Se compone de un verbo auxiliar y un verbo principal. Entonces, el verbo auxiliar puede tener dos connotaciones o se puede usar de dos verbos, del verbo avere, el verbo haber, o el verbo essere, del verbo ser o estar, y un verbo participio pasado. Recordemos que en español estos verbos en participio terminan en ado o ido, y en italiano terminan en ato.
En este caso, algunos verbos que son irregulares tienen unos pequeños cambios en el participio, pero ya esto lo veremos más adelante. Entonces vamos a continuar observando unos ejemplos. Ho giocato y sono andato. Observamos en los dos ejemplos que en ambos hay un auxiliar y un participio pasado, pero la diferencia es que tienen un auxiliar diferente y ambos tienen un verbo con participio pasado. Giocato, andato. Observemos que al terminar en ato están refiriéndose a un participio, mientras que o es el auxiliar del verbo avere y sono el auxiliar del verbo essere o cero estar. Vamos a observar entonces cuando se utilizan los verbos con el auxiliar del verbo avere. Este auxiliar lo tiene la mayor parte de los verbos, en particular en la lengua italiana. Inicialmente en todos los verbos que son transitivos, es decir, que pueden tener un objeto, aquellos en el cual yo puedo aplicar la acción de tener. Ejemplos: amare, leggere, mangiare, vedere, dire, regalare, comprare, etc. Ejemplo: la bambina ha guardato la televisione. En este caso decimos en español: la niña ha visto la televisión. En este caso estamos utilizando el verbo vedere, en el cual estamos diciendo que la acción está recayendo ¿sobre quién? Sobre la televisión. ¿Ha guardato qué? La televisione. Por tanto, es un verbo transitivo y se le aplica el verbo avere. En otro ejemplo, lei ha pulito la stanza. En este caso funciona lo mismo que en el ejemplo anterior. Ella ha limpiado la habitación. Ha pulito viene del verbo ha limpiado en participio y tiene la función del verbo avere como verbo auxiliar y pulito, que es limpiado. Esta acción ha pulito recae sobre el objeto la stanza, en este caso la habitación. El verbo o la acción limpiar ha caído sobre el objeto habitación. Por tanto, en ambos ejemplos estamos hablando de verbos transitivos. También en muchos de los verbos intransitivos, es decir, lo contrario a los transitivos, que no pueden tener un objeto. El verbo parlare, lavorare, guidare, dormire, viaggiare, camminare, etc. son algunos verbos en los cuales yo no puedo recaer una acción. ¿Sí? Por ejemplo, el verbo parlare, que es el verbo hablar, no puede recaer sobre un objeto. Yo no puedo decir que yo hablo sobre el teléfono, pues sería algo como poco reconocido o de poco entendimiento. Por tanto, observemos en este ejemplo: quell'uomo ha parlato al telefono. Este hombre ha hablado al teléfono o por el teléfono, pero observemos que en este caso ha parlato se utiliza el verbo avere, a pesar de que el verbo es intransitivo. La acción hablar no puede recaer sobre el teléfono. Yo utilizo el teléfono para hablar, pero no recae la acción sobre el teléfono. Io ho camminato a lungo, yo he caminado mucho. En este caso, ho camminato no puede recaer sobre la continuación de la oración o sobre el complemento a lungo, a largo, a mucho. En este caso son dos verbos intransitivos, pero que a pesar de esto se utiliza el verbo haber. Ahora veamos cuándo se utiliza el pasado próximo con el auxiliar essere. Se aplica inicialmente en muchos verbos de movimiento. Estos son muy fáciles de identificar: andare, venire, arrivare, tornare, partire, entrare, uscire, salire, scendere, etc. En este caso son verbos que implican un movimiento. Laura è arrivata a casa. Aquí estamos diciendo Laura ha llegado a casa. Recordemos que el verbo llegar implica uno moverse para ir de un lugar a otro. En este caso, è arrivata, ha arrivado, se utiliza con el verbo essere, y arrivata, a casa. Ojo con esta palabra arrivata. Quizás has escuchado la palabra arrivato, pero en este caso escribimos arrivata porque estamos hablando de una mujer, en este caso de Laura.
Si fuese un nombre, se diría è arrivato. Esto hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de escribir este tipo de pasados, utilizando el verbo essere. También se utilizan en muchos verbos que indican una permanencia, es decir, como en un solo lugar, estar en un solo lugar. Stare, rimanere, restare, etc. En el ejemplo, Pietro è stato triste tutto l'anno. En este caso, è stato, para Pietro, un hombre, lo que hablábamos ahora, estamos utilizando un verbo que no implica un movimiento, sino una permanencia. ¿Permanencia de qué? De estar triste. Y en este caso estamos utilizando è como verbo auxiliar del verbo essere y stato, el participio pasado. También se aplica en muchos verbos de cambio de estado, es decir, de una transición de un estado de ánimo a otro o de una condición. Veamos entonces algunos verbos: essere, morire, nascere, diventare, crescere, etc. En el ejemplo, Tiziana è morta 2 anni fa. Aquí estamos diciendo que Tiziana murió hace 2 años. En este ejemplo, è morta, morta de Tiziana, femenino, estamos utilizando el verbo essere y el verbo morir como verbo principal. En este caso estamos utilizando a e como verbo auxiliar del verbo essere y morta como el participio del verbo morir. En este caso morta, miramos que no dice mortata, porque en este caso morta o el verbo morire es un verbo irregular, que es otra situación que debemos tener muy en cuenta y que más adelante vamos a observar para analizar e identificar verbos regulares e irregulares. Solamente podemos colocar ato o ata a aquellos verbos que son regulares. En este caso morta es un verbo irregular, por eso no podemos decir mortata. En términos generales podríamos decir que la clave para yo identificar cuándo utilizar el verbo auxiliar avere o essere es simplemente si observamos cuando después del verbo se menciona un sujeto en el cual recae la acción. En este caso se utilizaría el auxiliar avere. Veamos el ejemplo. Roberta ha chiuso la porta. En este caso estamos utilizando un sujeto que es Roberta, un verbo que es ha chiuso y utilizamos el auxiliar a debido a que la acción recae sobre la porta. Como estamos hablando de un objeto en el cual recae la acción cerrar, ha chiuso, se utiliza el verbo avere como auxiliar. Il mio amico ha giocato un partito di calcio. En este ejemplo, ha giocato, ha jugado. El verbo jugar recae sobre ¿qué? Sobre el partido de fútbol, es decir, el partito di calcio. Por tanto, también se utiliza el verbo avere como auxiliar. Por el contrario, cuando después del verbo no se menciona un sujeto o un objeto en el cual recaiga la acción, simplemente utilizamos el verbo essere. Roberta è uscita di mattina. En este caso, Roberta salió en la mañana. El verbo salir no recae sobre la mañana. Sería como ilógico decir Roberta è uscita di mattina. No, no está recayendo la acción sobre ningún objeto. La mañana no es un objeto. En este caso, è uscita lo utilizamos con el verbo essere. Paolo è partito alle 13. Pablo salió o partió a las 13 horas. È partito, recordemos el género Paolo, un hombre, è partito. Alle 13, è partito, el verbo partir no puede caer sobre una hora. No puede recaer esta acción, por tanto no podemos decir Paolo ha partito alle 13. Vamos a utilizar entonces el verbo pulire, que es limpiar, y es un verbo transitivo, ya que implica una acción en el cual recae un objeto. Puede ser una mesa, puedo limpiar una pared, puedo limpiar la cocina o cualquier tipo de elemento en el cual pueda utilizar esta acción. En este caso conjugaremos el verbo pulire diciendo con los pronombres personales: io ho pulito, tu hai pulito, lui, lei ha pulito, noi abbiamo pulito, voi avete pulito, loro hanno pulito. Utilizamos el verbo pulire con todos los pronombres, pero hay una diferencia en el verbo avere.
y dependiendo del pronombre personal este verbo se escribe ho, hai, ha, abbiamo, avete, hanno. Es importante tener esto muy en cuenta a la hora de reconocer qué forma del verbo avere como auxiliar debo utilizar, o debo tener muy presente cuál es el pronombre que lo precede. A continuación realizaremos la conjugación del verbo andare, que es un verbo de movimiento. En este ejemplo trabajaremos entonces con el verbo auxiliar essere. Io sono andato o andata, tu sei andato o andata, lui, lei è andato o andata, noi siamo andati o andate, voi siete andati o andate, loro sono andati. Este andato o andata, andati o andate, depende del género en el cual están utilizando esta oración, si hablan de masculinos o de femeninos. Por tanto, debemos tener mucho cuidado con esto. Lo mismo sucede, al igual que el verbo avere, el verbo essere, dependiendo del pronombre personal que lo antecede, debe utilizarse correctamente. Sono, sei, siamo, siete, son. Esperamos que tengas un feliz día y que te vaya muy bien en las actividades. Hasta luego. Éxitos en este video.